Saluditos una vez más, estamos ahora resolviendo la guía 13 de lengua correspondiente a la semana 2, unidad número 2. Sería la guía 13 para especificar del presente año lectivo. La unidad 2 se titula Literatura Medieval y estamos trabajando primer año. Bueno, iniciamos con la primera actividad, que se le plantea como una actividad entre pares y le pide leer en voz alta el siguiente poema. El poema se titula Vivo sin vivir en mí. Vamos a recitar las primeras estrofas y luego vamos a analizar lo que se nos pide. El poema dice así: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que vivo de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí, cuando el corazón le di. Puso en él este letrero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida, solo a esperar la salida. Me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera. No se goza estando en vida. Muerte, muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a Él gozarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues a Él solo es al que quiero, que muero porque no muero. Este es un poema de Santa Teresa de Jesús y con base en este poema debemos resolver lo siguiente. Se le presentan aquí algunos literales que hay que resolver. El primero es el literal A, que le pide responder qué sentimiento evoca el poema. El poema evoca nostalgia, angustia, tristeza, entre otros sentimientos, que la poetisa busca expresar por el hecho de que aún no muere para poderse reunir con Dios. En el literal B se le pide contestar cuál es la idea principal de la cuarta estrofa. La cuarta estrofa la tenemos por acá, es esta, la que dice: aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. La idea principal va orientada a comunicar que la poeta necesita morir para alcanzar la verdadera vida, que para ella es la vida eterna, la vida al lado de Dios. Vamos de nuevo a los literales y revisamos el literal C, en el que se le cuestiona qué significa la expresión que muero porque no muero. La expresión da a conocer la angustia de la escritora, angustia que siente debido a su deseo de morir para reunirse con Dios. Hemos resuelto la primera actividad. Vamos a verificar la información que se nos presenta por acá respecto de Teresa de Jesús. Se nos dice que fue una religiosa. Ella fundó la Orden de las Carmelitas y fue también una escritora mística. Su origen fue español, nació el 28 de marzo de 1515 y falleció el 15 de octubre de 1582. Resuelta la actividad, se le pide que comparta sus respuestas con sus compañeros. Pasamos a la actividad 2. El tema es la poesía de inspiración renacentista. En la actividad 2 se le pide que lea la información acerca del Renacimiento. Se le habla del Renacimiento y algunas tendencias surgidas en este periodo, como la mística, la poesía mística y la novela picaresca. El Renacimiento es un movimiento artístico que alcanzó su cúspide, su cumbre, entre el siglo XV y el siglo XVI. Tenía como propósito la inflexibilidad y el dogmatismo. Dejaba esa noción que se tenía en la Edad Media, que la iglesia, la religión era el centro de todo. Daba un cambio retomando la cultura grecolatina que, a diferencia de la Edad Media, ponía al hombre como centro de todo y buscaba el conocimiento. En la Edad Media no se buscaba el conocimiento, por el contrario se truncaba. Se le menciona además que comienzan en este periodo con esta tendencia a conocerse algunas representaciones literarias que son influenciadas por el Renacimiento. Se le menciona que, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, que viviera en el periodo de 1501 a 1536, compuso elegías y sonetos y implementó como técnica el verso italiano. Esto para darle mayor intensidad a la expresión sentimental. Surge la poesía mística, poesía que tenía la intención, el propósito de la adoración a Dios. Esta versaba sobre las prácticas religiosas, se explicaba únicamente de lo dogmático y tenía como representantes a Teresa de Jesús, que viviera, como ya decíamos antes, de 1515 a 1582. Ella produjo la obra Las Moradas o Castillo Interior. Otro representante de la mística es Fray Luis de León,
que viviera de 1527 a 1591. Él fue considerado muy importante para la literatura renacentista. También tenemos a San Juan de la Cruz, que viviera de 1542 a 1591. Entre sus obras tenemos Cánticos Espirituales, una recreación del Cantar de los Cantares de Salomón. Luego tenemos el surgimiento de la novela picaresca, una representación literaria originaria de España también, que surge más o menos por ahí del siglo XVI. Con el Renacimiento alcanza su mayor relevancia en el siglo XVII y su principal obra o obra más relevante es El Lazarillo de Tormes, que fuera conocida en 1554. Se cree que el autor del Lazarillo de Tormes es desconocido, hasta hace poco se consideraba una obra de carácter anónimo, pero algunas investigaciones orientaron a que su escritor real fuese Diego Hurtado de Mendoza. La razón de ser de la novela picaresca representa una visión pesimista de la sociedad, buscaba reflejar una protesta ante la situación de España en ese momento, la situación de pobreza en la que las personas se veían obligadas a valerse por sí solas, a defenderse por sí mismas, y para esto ponía en práctica algunas cuestiones, pues hacían algunos actos, realizaban algunos actos que no eran considerados precisamente honestos. El texto anterior ha sido redactado por José Roberto Sea. En base a esta información vamos a resolver lo que se nos pide a continuación. Se le pide elaborar un organizador gráfico que contenga los representantes y las características principales de la poesía mística y la novela picaresca. Tenemos por acá la propuesta de organizador gráfico, usted lo puede tomar tal cual, puede modificarlo o hacer uno a su conveniencia. Tenemos del lado izquierdo del organizador la poesía mística, cuyos representantes son Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz. Las características principales de la poesía mística son que versa sobre las prácticas religiosas, se explica únicamente desde lo doctrinal o lo dogmático y demuestra las experiencias de la relación con Dios. En el caso de la novela picaresca, sus principales representantes serían Diego Hurtado de Mendoza, Mateo Alemán, Francisco Quevedo. Entre las características de la novela picaresca tenemos: está narrada en primera persona de manera autobiográfica, tiene un personaje principal que es un antihéroe, una persona que no precisamente tiene o practica los mejores principios morales, se expresa de manera crítica e irónica, tiene un mensaje moralizador, expresa una fría autocrítica y se caracteriza por ser una parodia del Renacimiento, además de estar narrada en un lenguaje sencillo. Esta es la propuesta para su organizador gráfico. Continuamos con el desarrollo de la guía. Pasamos así a la siguiente actividad, la actividad 3. No olvide que el esquema se debe compartir con su clase. En la actividad 3, que se le plantea como una actividad en equipo, se le pide leer el texto. El texto es El Lazarillo de Tormes. Y el capítulo o la parte de la obra que vamos a analizar es el primer empleo de Lázaro con el ciego. Bueno, vamos a dar una noción de la obra en general. El Lazarillo de Tormes es una obra bastante interesante. Relata la historia de un niño, en este caso Lázaro, que naciera en el río Tormes. La madre de Lázaro se ve de repente sola con su hijo. El padre de Lázaro no está con ellos. De repente ella comienza una relación con una persona de la que tiene un hijo. Esta persona es acusada de robo y es apresada, y la madre de Lázaro vuelve a quedar sola, teniendo que ver ella por sus hijos. De repente se aparece ante ella una persona, el ciego. Este le dice que quiere llevarse a Lázaro, de lo que trata el texto que vamos a analizar, que quiere llevarse a Lázaro para que le ayude, le plantea que lo tratará bien, y la mujer se siente tentada, así que accede a entregar a su hijo como el guía del ciego. Simplemente le dice a Lázaro que se tiene que ir con esta persona, y Lázaro accede, pues pensó que su vida iba a cambiar. El ciego comienza a maltratarlo desde la primera ocasión. De hecho, aquí en el texto se menciona de que le dice que acerque su oreja a un toro, y cuando se descuida lo golpea y le dice que como guía de ciego tiene que ser más listo. Lázaro aprende todas las artimañas del ciego. Pese a que trataba de servirle de la mejor manera, el ciego lo trataba mal.
y lo exponía a toda clase de limitaciones, incluso escasamente le daba de comer, escasamente lo alimentaba. Pero una vez Lázaro ha aprendido todas las artimañas del ciego, usa estas artimañas para escapar de él. Así un día le dice al ciego que corra, que está frente a un río y necesita tomar impulso para poderlo esquivar. El ciego le hace caso y va a dar contra un poste, lo que le permite a Lázaro escapar. Lázaro tiene otros amos, tiene como amo a un clérigo que igual lo maltrataba y lo mataba de hambre. También estuvo de ayudante de un caballero pobre que tampoco lo alimentaba, lo trataba un poco mejor, pero tampoco lo alimentaba. Así tuvo otros amos hasta que llegó a trabajar con una persona, un empleado, si no estoy mal, un alguacil. Esta persona lo trataba mejor. Lázaro comenzó una relación con una de las criadas de este hombre y hubo un malentendido en el que hubo el rumor que la novia, esposa de Lázaro, tuvo un que ver, como se plantea en la obra, con el patrón. Lázaro decidió hacer oídos sordos, creer en su mujer y así seguir la vida que había obtenido hasta ese momento, que le brindaba un poco más de estabilidad con respecto a lo que había sido su vida de niño. Sabido esto, podemos continuar con la actividad y vamos a buscar qué se nos pide. Vamos a ubicarnos en los literales que se nos pide resolver. Se le pide responda. En el literal A, ¿cuál es la relación del título de la obra con el contenido del fragmento? Pues el título de la obra es Lazarillo de Tormes. Lo primero que debemos tener claro, que debemos conocer, es que ahora Lazarillo se define como una persona que guía a un ciego, de hecho por la obra. Según el fragmento, Lázaro nació en el río Tormes, por eso Lazarillo de Tormes, y su primer trabajo fue precisamente guiar a un ciego, de ahí el título de la obra. En el literal B se le pide que resuma con sus palabras el contenido del texto. Yo le tengo una propuesta del resumen específica de ese fragmento. Usted decide si lo toma así, lo modifica, lo amplía, pero esta es la propuesta. La madre de Lázaro decide ceder a la petición de un hombre ciego, al que conoció en su lugar de trabajo. Este hombre le pidió a la madre de Lázaro darle a su hijo como sirviente, le planteó que lo iba a tratar bien, que Lázaro iba a tener una buena vida, y la mujer estaba desesperada. Y es así que Lázaro emprende el viaje con su nuevo amo, tratando de servirle de la mejor manera posible, pese a los esfuerzos de Lázaro, solo reciben malos tratos, aunque hay que reconocer que el ciego confía a él todas las artimañas que sabía para poder burlar y engañar a los demás. Lázaro aprende todo y un día de tantos estas artimañas le sirven a Lázaro para poder escapar él mismo del ciego y así liberarse. Aunque no tarda mucho en que cae en manos de otro amo abusivo. En el literal C se le pide que explique el significado de la frase aprende a no dejarte engañar porque un mozo de ciego ha de saber más que el diablo. Bueno, esta frase tiene la siguiente interpretación. El ciego trata de comunicar que al ser su guía debería ser menos ingenuo y no dejar que las demás personas le engañen, sino al contrario. Por acá se nos presenta alguna información de el supuesto autor de la obra, Diego Hurtado de Mendoza. Se dice que vivió en el periodo de 1504 a 1575. Fue un diplomático de España. De algunas investigaciones recientes surgió que podía ser el autor verdadero de Lazarillo de Tormes. Pasamos al siguiente literal, el literal D, en el cual se le pide que explique las características de la novela picaresca. Tenemos por acá las características y acá la interpretación. La primera característica es que las novelas picarescas tratan sobre las aventuras de un pícaro. En la obra específicamente, Lázaro de Tormes es un niño que a su corta edad es regalado a un ciego y de esta manera se ve obligado a aprender a defenderse utilizando artimañas y trampas. La siguiente característica es la libertad y desapego de la vida. Esta puede interpretarse dado que los personajes se ven obligados a vivir el día a día sin mayor ambición, sin mayor visión de futuro, con el único interés de sobrevivir en el presente. Luego tenemos la crítica a la sociedad de la época. Sabemos que a través del texto se refleja la pobreza y la desigualdad social en general vivida en España en dicha época.
Luego tenemos el literal E. El literal E le pide que a partir de la información que le proporciona el texto, responda en qué circunstancias puede inferir usted que vivía Lázaro. Pues del texto sabemos que Lázaro vivía en condiciones de pobreza extrema, por lo que sus derechos se veían violentados, sufriendo de esta manera abuso físico, psicológico y moral. En el literal F se le pide que escriba su valoración sobre la actitud del ciego con Lázaro. Pues esta respuesta debería ir de acuerdo a su criterio. Yo le voy a dar mi opinión. Y mi opinión es que el ciego sometió a Lázaro a toda clase de abusos, violentando sus derechos. Y siendo Lázaro un niño, eso no debía pasar. En el literal G se le pide que escriba la historia de Lázaro. Se le pide que detalle si la historia de Lázaro todavía tiene vigencia en nuestra sociedad. Respecto de esto, podemos afirmar que sí, se siguen dando casos de violencia, abuso y explotación hacia la niñez y hacia personas vulnerables. Para finalizar, se le pide que comparta sus respuestas con la clase. Continuamos con la siguiente actividad, en este caso la actividad 4, en la cual se le pide realizar una lectura silenciosa del siguiente texto. El texto se titula Exclamaciones. El poema versa así: Oh vida, vida, ¿cómo puedes sustentarte, estando ausente de tu vida, en tanta soledad? ¿En qué te empleas? ¿Qué haces, pues todas tus obras son imperfectas y falsas? ¿Qué te consuela, oh ánima mía, en este tempestuoso mar? Lástima tengo de mí, y mayor del tiempo que no viví lastimada. Oh Señor, que vuestros caminos son suaves, mas ¿quién caminará sin temor? Temo de estar sin serviros, y cuando os voy a servir, no hallo cosa que me satisfaga para pagar algo de lo que debo. Ay de mí, Señor, que es muy largo este destierro, y pasase con grandes penalidades del deseo de mi Dios. Señor, ¿qué te hará un alma metida en esta cárcel? Oh Jesús, qué larga es la vida del hombre, aunque se dice que breve, breve mi Dios, para ganar con ella vida que no se puede acabar, mas muy larga para el alma que desea ver en la presencia de su Dios. Oh mortales, volved, volveré en vosotros, mirad a vuestro Rey, que ahora le veréis manso, acabase ya tanta maldad, vuélvanse vuestras furias y fuerzas contra quien nos hace guerra, y os quiere quitar vuestros mayorazgos. Tornad, tornad en vosotros, abrid los ojos, pedid con grandes clamores y lágrimas luz a quien la dio al mundo. Oh Dios mío, y mi sabiduría infinita, sin medida y sin tasa, y sobre todos los entendimientos angélicos y humanos. Oh amor que me amas, más de lo que yo me puedo amar ni entiendo, ¿para qué quiero, Señor, desear más de lo que vos quisierais darme? Este es un texto de Santa Teresa de Jesús, y en base al mismo se le pide responder lo siguiente. En el literal A, ¿cuál es la relación del título del poema con el contenido? El título aporta una información sobre la temática del poema, pues este título revela que en sí mismo el texto es una exclamación, es un cúmulo de exclamaciones realmente, lo que queda confirmado cuando leemos el texto. En el literal B se le pide que explique cuál es el significado de la frase Señor, ¿qué hará un alma metida en esta cárcel? Santa Teresa de Jesús expresa a través de esos poemas su deseo de morir para poder reunirse con su Dios, por lo que ve su cuerpo como una cárcel que le mantiene presa, aquí en la tierra y alejada de su Señor. En el literal C se le cuestiona a qué público está dirigido el mensaje. El mensaje está dirigido a un grupo de personas que comparten la fe de la poetisa, de la poeta. Es notorio en el poema el llamado que les hace a los creyentes, principalmente en los versos que encontramos por acá. Oh mortales, volved, volved en vosotros, mirad a vuestro Rey. Continuamos con el desarrollo de la guía. En el literal D se le pide que responda cuál es la razón de la angustia del yo lírico, que explique. La razón de su angustia es no poder estar con su Dios, teniendo que seguir en el plano terrenal, sin poder ir al plano celestial. En el literal E se le pide que responda, que explique cómo se evidencia esta característica de la literatura mística en el poema anterior. La característica es, demuestra las experiencias obtenidas de la relación con Dios.
En este caso, la poeta se proyecta como un ser muy cercano a Dios y con un deseo muy intenso de un día estar con este Dios. Por esta razón, hace un llamado a los demás creyentes para también acercarse a su Creador, y además suplica que el día de trasladarse al plano celestial para ella no se encuentre muy lejano. En el literal F se le pide que escriba una valoración personal sobre el contenido del poema y la visión del mundo de la autora. Esto, como el literal lo dice, es una opinión personal, una valoración personal. El poema aborda de una forma muy intensa los pensamientos religiosos, la fijación religiosa de la autora, cuyo único propósito en esta vida es morir, contradictoriamente, es morir para poder llegar al cielo y encontrarse con su creador. Ella plantea a través del poema sus pensamientos, y en el poema precisamente se siente, se percibe de forma bastante fuerte esa intensidad con la que ella desea morir un día y que ese día no esté tan cercano. El poema me parece hasta cierto punto bastante vehemente con respecto a la adoración a Dios, pero considero que es un poco fuerte. Luego de esto, se le pide que comparta sus análisis con la clase y se le entrega una actividad para la casa. Esta actividad le pide que investigue qué es un comentario de texto y cuál es su estructura. Hemos concluido así la guía correspondiente a esta semana. Espero les sea de utilidad. Pedirle que si todavía no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba, y si puede recomendar los videos, por favor, se lo agradeceré. Bendiciones.